Muy buenas tardes, amada iglesia. Que Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí, o estoy aquí para predicarles. Les amo en el amor del Señor y deseo que cada día estén disfrutando de las bendiciones del Señor. Hemos terminado con el tema de la bondad de Dios. Creo que han sido temas muy interesantes. Ahora vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Es el asunto que vamos a estar tratando en esta serie de temas. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de la fidelidad de Dios. El tema que nos corresponde el día de hoy es: la fidelidad es parte del carácter de Dios. Y está basada esta enseñanza en la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 5 vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Busquen esta cita en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Dice así: fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Está resaltando este versículo que Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Espero que ustedes crean en eso, de que Dios es fiel. Dios de fidelidad y sin justicia. Justo y recto es Él. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que invocamos. Quiero contarles o recordarles acerca de la fidelidad de un obispo de la iglesia de Esmirna, ahora sí del primer siglo, Policarpo. Este personaje fue un hombre que por muchos años sirvió al Señor. Fue llevado ante el tribunal, ante las autoridades, ante el procónsul, y esa autoridad preguntó: ¿tú eres Policarpo? Y este anciano, este hombre contestó firmemente. ¿Qué dijo? Sí, yo soy. Inmediatamente el procónsul lo empezó a exhortar. Le empezó a decir: ten piedad de tu avanzada edad. Jura por la fortuna de César. Arrepiéntete. Di. Quítense los ateos. Se está refiriendo a los cristianos. Renuncia al cristianismo. Así le decía el procónsul a ese anciano. Policarpo, mirando solemnemente a la multitud y señalando con la mano, alzó los ojos al cielo y dijo: quiten esos ateos, los que estaban a su alrededor. El procónsul lo trató de persuadir, lo trató de convencer diciendo: jura y te soltaré. Renuncia a Cristo, renuncia a tu Dios. Esto es lo que le decía el procónsul a este anciano, a este pastor, Policarpo. Eso es lo que decía. Sin embargo, el venerable cristiano respondió: 86 años le he servido
y nunca ha hecho cosa perjudicable. Dios nunca me ha perjudicado. Y luego dice, ¿cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me ha salvado? ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey, que ha sido tan fiel conmigo? Ahí estaba este anciano declarando que su Dios es fiel, de que Dios es fiel. Entonces, ahora sí, el procónsul le dijo, mira, yo aquí tengo fieras, dice aquí yo tengo fieras, y te van a, ahora sí, te van a hacer pedazos. Ahora sí te voy a aventar a ellos si no te arrepientes. Así le dijo este hombre. Entonces, dijo el procónsul, eso fue lo que le dijo ahora sí a este pastor. Y contesta Policarpo, tráelas, no tengo miedo. Yo he creído en ese Dios que es muy fiel, me ha sido muy fiel. Y luego el procónsul le dijo, suavizaré tu espíritu con fuego. O sea que primero dice que lo iba a lanzar con las fieras. Y después dice que lo iba a suavizar con el fuego. Dice que iba a suavizar su espíritu con el fuego. Así dijo el procónsul. Entonces Policarpo contestó, ¿me amenazas? Y dice, con el fuego que quema solo por un momento. Pero no olvides el fuego del castigo eterno que está reservado para todos los impíos. Así le contestó. Sí, está bien, me voy a quemar por un momento, pero yo me voy con mi Señor porque Él es fiel, me es fiel. Y entonces le digo, sin embargo, o sea, ahí le predicó, ahí le dijo que Él iba a estarse quemando eternamente. En la hora de su martirio de este anciano, daba gracias a Dios porque se contaba con los mártires de Cristo. Para él fue una gran alegría ser mártir, padecer por la causa de Jesús. Bendito sea Dios. Por esa razón, este hombre, así como su Dios fue fiel con él, también él fue muy fiel a su Dios. No lo negó. Murió siendo fiel a su Dios, porque su Dios es fiel. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Qué testimonio poderoso tenemos aquí. Qué ejemplo tenemos aquí. Por esa razón, vamos a sumergirnos en este manantial de la palabra de nuestro Dios, desarrollando este tema. La fidelidad es parte del carácter de Dios. Conozcamos las evidencias de su fidelidad, que es parte de su carácter de nuestro Dios. En primer lugar, por el significado
de la fidelidad, de la palabra fidelidad. El segundo, porque Dios se conoce como la roca. Y tercero, por su inmutable fidelidad. Vamos a iniciar con el primero, entonces. Recordando que Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él, o sea, nuestro Dios. El Dios que te estoy predicando, el Dios que tú adoras, es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios recto. Él no es injusto, es fiel. Veamos la primera evidencia por el significado de la palabra fidelidad. La raíz hebrea de donde se extraen las palabras fiel y fidelidad en el Antiguo Testamento significa soportar, permanecer, apoyar. Eso es lo que significa la palabra fidelidad. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento también significa confiable o digno de confianza. Eso es lo que significa. Fidelidad implica por lo menos 4 cosas. ¿Cuáles son? Estabilidad, firmeza, certeza y permanencia. Eso es lo que significa la palabra fidelidad. Así es nuestro Dios. La fidelidad emana de un lugar que está firmemente establecido, un lugar duradero. Ese es el tremendo significado de la palabra fidelidad. Bendito sea el Señor. La fidelidad es inmutable. La fidelidad es inquebrantable. La fidelidad es un fundamento sobre el cual puede construirse sin preocuparse de cambios futuros. La fidelidad es 100% segura. O sea, quiere decir entonces que nuestro Dios es 100% seguro. Donde tú puedes confiar y depositar totalmente tu confianza. Eso es lo que significa la palabra fidelidad. Cuando se aplica a una persona, significa una persona en quien otra puede apoyarse con seguridad. Eso es lo que tenemos en cuanto al significado de la palabra fidelidad. Número 2, conozcamos la segunda evidencia. ¿Cuál es? Porque Dios se conoce como la roca. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Deuteronomio 32, 4, vamos a registrar este hermoso versículo, que ahora sí espero que esta palabra se pueda hacer de mucha bendición para su vida. Bendito sea Dios. Deuteronomio 32, 4, espero que ya lo tenga localizado, ¿verdad? Bendito sea el Señor, y podamos deleitarnos leyendo la palabra del Señor. Deuteronomio 32, 4 dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Eso es lo que dice la poderosa palabra de nuestro Dios. Sumérgete en esta palabra, créela en otras palabras de lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Él es la roca.
Es una palabra expresiva ¿de qué? De poder, de permanencia y estabilidad de Dios. Cuando dice la palabra, Él es la roca, está hablando que Dios es poder, Dios permanece, Dios es estable. La aplicación de ella en este pasaje es para declarar que Dios ha sido fiel a su pacto con sus padres y con ellos, o sea, con el pueblo de Israel. Dios ha sido fiel. Nada de lo que Él había prometido había fallado. Todo lo que Él le prometió al pueblo lo ha cumplido. Todo lo que nos ha prometido lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo y lo va a cumplir. Lo cumplirá. De modo que la experiencia del pueblo de Israel había sido variadamente, variada y penosamente con pruebas, con tremendas pruebas, pero pruebas severas, prolongadas. Aquel resultado se podía atribuir o se puede atribuir a la conducta infiel y perversa de los hombres del pueblo de Israel. Y aún dice, y no a una vacilación o infidelidad de parte de Dios, porque Dios es fiel. Dice Santiago 1:17, vamos a ver rápidamente, donde Dios jamás, ahora sí, es infiel. Y aquí vamos a comprobar con la palabra. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 17, que dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Ahí está. Dos cosas muy importantes dice aquí, en el cual no hay ¿qué? No hay mudanza, ni sombra de ¿qué? De variación. Es decir, Dios no es como el hombre, ahorita dice que sí, al rato dice que no. Jamás. Dios es fiel. Lo que Él promete, Él lo cumple. Esa es la prueba, esa es la evidencia de su fidelidad, porque esa es parte del carácter de Dios. Cuyo proceder estaba marcado por la justicia y juicio. Ya fuera que ellos hubiesen ido exaltados a la prosperidad o sumidos a las profundidades de la aflicción. Todo depende del hombre. Si el hombre realmente le cree a Dios, si realmente el hombre dice, mi Dios es fiel, entonces, hermano, hermana, serás exaltado en la prosperidad. Serás bendecido en gran manera. O si tú no crees que Dios es fiel, seguramente te irás a la profundidad de las aflicciones. Vas a sufrir. Por esa razón te puedes parar en la roca que es Dios, porque Dios es fiel. Esa es la otra evidencia. Por último, conozcamos la última evidencia. 3. Por su inmutable fidelidad. ¿Qué hemos dicho acerca de la palabra inmutable? La palabra inmutable es que no cambia. La verdad de sus palabras, la solidez de sus promesas. O sea, hay solidez en sus promesas, porque lo que Él promete, cumple. Sus palabras
no pasan, como dice Isaías 48. Vamos a leer este versículo, Isaías 48. Vamos a ver, ¿qué nos dice este versículo, verdad? Y que esto nos motive, esto haga crecer nuestra fe, nuestra confianza en Él, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es lo que nos dice Isaías 48. Dice así: secóse la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es que Dios no cambia, por eso es inmutable. Por eso es inmutable, ¿sí? Sus palabras no pasan. Ahí pone el ejemplo de la flor. Se marchita. Es cortada y se marchita y deja de existir. Sin embargo, Dios permanece para siempre. Sus palabras permanecen para siempre. Otra cosa, sus promesas son mantenidas, permanecen, en otras palabras. Dios no miente ni se retracta. Escúchelo bien, ni se retracta. Y acuérdense de este versículo de Números 23. Vamos a ver lo que nos dice Números 23. Vamos a recordar este versículo. Bendito sea el Señor. Creo que usted hasta se lo sabe mejor de memoria, pero vamos a leer esta hermosa palabra. Dice así, versículo 19. 23:19 de Números dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Claro que sí. Lo que Él dijo, lo hace. Lo que Él habló, lo va a ejecutar. Por esa razón, Dios no miente ni se retracta. Dios no es hipócrita. Dios no es de doble ánimo. Ahorita dice que sí, al rato dice que no. Jamás Dios es como el hombre. Porque el hombre se retracta. Ah, sí dije, pero ahora ya no. Así dice el hombre. Ah, sí prometí, pero ahora no. No lo voy a dar. No lo voy a hacer. Entonces, mis queridos hermanos, esto está muy interesante. Muy interesante. Su designio se ejecuta. Isaías 25:1. Vamos a ver qué nos dice. Isaías 25:1. Dice así la palabra del Señor. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Eso es Dios. Sus designios se ejecutan. ¿Sí? Su designio se ejecuta. O sea, decir, sus propósitos se cumplen, los lleva a cabo. Porque es verdad, dice ahí la palabra. El poder de su palabra que sale de su boca no vuelve sino después de haber cumplido su misión. Isaías 55:11, vamos a ver, esta es otra verdad acerca de su fidelidad. Estamos hablando de la fidelidad
de nuestro Dios, de que Dios es fiel. Isaías 55:11 dice así. Aquí está, vamos a ver qué dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, lo que Dios dice, lo cumple. Lo que Dios habla, lo cumple. Por esa razón dice aquí la palabra, mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía. O sea, lo que Él dice va a lograr su propósito. ¿Con qué fin? La palabra que estás recibiendo, que sale de la boca de Dios y lo estás recibiendo, se va a cumplir. Y esperando que esa palabra se cumpla, pero para tu bienestar. Para que ahora sí tengas un bienestar. Por último, ¿por qué es inmutable la fidelidad de Dios? Dios no varía. Dios no varía. Vamos a ver lo que dice Malaquías 3:6. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a comprobar lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios, de lo que Dios es. Capítulo 3, versículo 6. Este hermoso versículo dice así. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque dice Dios, porque yo, Jehová, no cambio. Si Dios te dice, te estoy soportando, estoy aguantándote. Si no, ya hubieran perecido ¿desde cuándo? El que peca, el que hace lo malo, Dios le da una oportunidad más para que se arrepienta. Lo está soportando. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Por eso dice aquí, dice Malaquías, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué? Consumidos. O sea, simplemente por la fidelidad de Dios. ¡Qué Dios es tan hermoso! ¡Qué Dios es tan bueno, querido hermano y hermana! Ese es el Dios que predicamos. Date cuenta que Dios ha sido fiel contigo. Bueno, gracias a Dios, hemos culminado con el desarrollo de este tema. Para culminar, solamente hagamos un repaso del tema. El tema expuesto. La fidelidad es parte del carácter de Dios. Y vimos algunas razones, vimos sus evidencias, las evidencias. Vimos las evidencias. ¿Cuáles son? Primero, el significado de la fidelidad. La segunda evidencia fue, Dios se conoce como la roca. Y tercero, la inmutable fidelidad de Dios, que no cambia. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Así es nuestro Dios. Queridos hermanos, quiero terminar con lo que dice la palabra. 1 Corintios 1:9, que dice así. Dios es fiel, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice, Dios es ¿qué? Es fiel. El que te llamó es fiel. Dios es alguien en quien uno puede apoyarse con toda confianza
Él es firme, tanto en efecto como en solidaridad. Se une a tu dolor porque Él es fiel. Él es firme en su voluntad de cumplir sus promesas y llevar a cabo lo que Él ha dicho. Llevar a cabo lo que Él ha dicho. Por eso dice aquí la palabra, Dios es fiel. Cuando Él dice que hará, lo hace. Lo hace. Cuando Él dice que hará algo, no hay duda alguna que así será. Que así va a ser. Si Dios te ha prometido perdonarte, Él lo hace. Dios ha prometido bendecirte, Él lo hace. Él ha prometido estar contigo, ahí está contigo, en las buenas y en las malas. Por esa razón, Dios es fiel. No hay obstáculo que pueda impedirle realizar lo que Él ha dicho que haría. Para Él no hay ningún obstáculo. Para nada. Por esa razón tenemos que poner nuestra absoluta confianza en Él. Hermano, hermana, te entrego esta palabra. Espero que esta palabra sea una gran bendición para tu vida. Recuerda que tú tienes un Dios que es fiel. Nunca, nunca, escúchalo bien, nunca te va a fallar. Él permanece fiel. Querido hermano y hermana, espero que esta palabra pueda bendecirte, motivarte a confiar en Él. Dios es inmutable en su fidelidad. Lo que Él dice, lo cumple. Pues hermanos, termino con esta palabra. Que Dios te bendiga y te guarde. Y no te pierdas el siguiente tema que va a ser expuesto. No te la pierdas. Y demos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel contigo. Dios ha sido fiel contigo. No dudes de Él. No dudes para nada. Que Dios te bendiga y te guarde y te envíe un abrazo. Bendiciones, bendiciones, amada Iglesia de Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos en la siguiente edición. Bendiciones. Bye bye.